Epístola a los Gálatas. Autenticidad. Epístola Paulina. Trasfondo. Los conversos de Pablo en Galacia se encontraban en peligro de perder su asimiento al Evangelio de la gracia que él les había enseñado, debido a las actividades de ciertos hombres que los estaban perturbando. A estos agitadores se les describía como judaizantes, cuya meta era convencer a los cristianos gentiles de que además de poner su fe en Jesús, el Cristo, debían seguir el mismo procedimiento de los conversos al judaísmo, es decir, aceptar la circuncisión y observar la ley y las costumbres mosaicas. Algunos cristianos gentiles aceptaron la circuncisión y comenzaron a convencer a otros creyentes gentiles a la causa judaizante. Para atacar el Evangelio de Pablo, atacaban su legitimidad como apóstol, hacerlo aparecer como inferior a los apóstoles originales. Pablo, por su parte, defendió su evangelio, su apostolado, para demostrar que él tenía un llamado independiente del Señor y que su evangelio provenía de la misma fuente, y pudo demostrar que los miembros del cuerpo apostólico coincidían en que su evangelio concordaba con el de ellos. La porción doctrinal de la epístola tiene como intención demostrar que el creyente no es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Cristo. El propósito de la ley es preparar el camino para la obra redentora de Cristo. El Espíritu dado a los creyentes produce un fruto tan agradable que ningún esfuerzo carnal de mantener la ley puede rivalizar con él. Pablo se encontraba luchando entre dos frentes, los judaizantes y los perfeccionistas espirituales que habían tomado la doctrina paulina de la libertad de la ley y que le habían llevado a extremos peligrosos. Destino. La carta está dirigida a las iglesias de Galacia, que podía referirse a Galacia del Norte, territorio ocupado originalmente por los galos, o podría indicar toda la provincia e incluir las ciudades gálatas de Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, que Pablo evangelizó en su primer viaje misionero y visitó en el segundo viaje. O Galacia del Sur, en virtud de que era la región más accesible a los propagandistas judaizantes. Fecha y lugar de redacción. La fecha va desde la cercanía del año 53 hasta el año 56. Lugar de redacción, probablemente Éfeso, donde pasó 3 años. Macedonia o Corinto, si se toma la teoría de Galacia del Norte. En base a la teoría de Galacia del Sur, podría haber sido redactada en Antioquía, camino hacia Jerusalén. Bosquejo del contenido. Pablo enfatiza y defiende su apostolado. Asombro ante la aparente separación de los gálatas ante un evangelio extraño.
Insistencia en que el mensaje del Evangelio debe ser preservado en su pureza y proclamado en su simplicidad. El cuerpo principal de la epístola muestra que el Evangelio está basado en la gracia, aparte de las obras de la ley. La ley fue dada para que los hombres se dieran cuenta de que necesitan un Salvador. Relación alegorizada de Agar y Sara como representantes de los pactos de la ley y de la promesa. La sección final trata de la aplicación del Evangelio en términos de libertad, de amor, del fruto del Espíritu, del servicio útil y de la separación del mundo. La conclusión contiene una oración, un testimonio personal y una bendición. Características. Tono notablemente acre cuando se refiere a los judaizantes, pero también al reprender a los gálatas. Ausencia de la habitual acción de gracias al principio de la carta, por el intenso sentimiento y urgencia de enfrentar el problema y rescatar a los lectores del error. Pablo recurre a la escritura, a la experiencia, a la lógica, a advertencias, a exhortaciones y a otros métodos para lograr sus metas. Carta más autobiográfica de Pablo. Cita su experiencia. El apóstol escribe con su propia mano con letras grandes para resaltar las principales verdades de la epístola. Es la única epístola de Pablo dirigida a un grupo de iglesias. Fue esta epístola la que iluminó la mente de Lutero en la Reforma y la que lo capacitó para permanecer firme sobre el principio de la justificación por la fe solamente. Se carece de información precisa respecto al efecto que esta epístola haya tenido en la crisis de Gálatas. Por referencias en Primera de Corintios y Segunda de Timoteo, parecería que el error judaizante fue rechazado por las iglesias en su totalidad.